Jan Sibelius, 1865-1957. La gran figura de Jan Sibelius ocupa un lugar aparte en la historia de la música moderna. Como músico nórdico de valor internacional, el único que le precede cronológicamente es Grieg. Pero mientras este puede ser señalado entre los precursores de Debussy e inclusive haber tenido cierta influencia sobre este, Sibelius resulta un músico casi desconocido en los países occidentales de Europa continental. En cambio, su música se hace sumamente popular en los grandes países de habla inglesa, Inglaterra y Estados Unidos. Mientras Grieg es un miniaturista, determinado por el folclore noruego, músico muchas veces exquisito, pero siempre de corto aliento, Sibelius es un sinfonista nato, no inspirado por el folclore, aunque profundamente enraizado en su tierra y sus leyendas épicas, y capaz de organizar complejas composiciones de vasto aliento. Sibelius se hizo compositor a una edad muy temprana, antes de haber recibido instrucción teórica. Destinado por su familia a la jurisprudencia e ingresado ya a la Universidad de Helsinki, Sibelius mantuvo su decisión de seguir una carrera musical. Parece que su contacto con Busoni, que fue profesor en el Conservatorio de Helsinki entre 1888 y 1890, le decidió a dedicarse por entero a la composición. A fines de 1889, dejó su patria y partió en viaje de estudio a Alemania y Austria. Sus ídolos fueron Wagner y Brahms, pero sus estudios acentuaron su propia personalidad y desarrollaron su convicción de que no alcanzaría la formación de su propio estilo, sino en la búsqueda de su propio camino. En realidad, el finlandés Sibelius, identificado desde su infancia con el pasado y con la naturaleza de su país y sus tan especiales aspectos de país septentrional, sus bosques, lagos y mares, nutrido de la lectura de la épica de su patria y de la gran poesía de la antigüedad griega, no podía asimilarse a la música occidental y debía crear su propio idioma musical. Preservando su autenticidad creadora, llegó a ser el mayor músico de su patria y al mismo tiempo un músico de valor universal. Tal vez las influencias más perceptibles en sus primeras obras son las de Tchaikovsky, Grieg, Borodin, Liszt, pero estas influencias desaparecen después de su segunda sinfonía. El estilo de Sibelius se hace altamente personal, y en él las emociones, por intensas que sean, están contenidas en estructuras formales bien claras y unificadas. Donde se advierte muy clara su originalidad es en la forma de presentación y desarrollo de sus temas. A veces, estos no se presentan inicialmente y de una vez como melodías totalmente delineadas, sino que están hechos de motivos cortos que al principio se oyen separados y que se integran después progresivamente en una unidad temática. A veces, motivos que aparecen en un tema pasan a otro, o los motivos de que está hecho un tema se disgregan y vuelven a combinarse en otra forma, de tal modo que el tema resulta transformado en una nueva unidad temática. A veces, uno o dos motivos fundamentales aparecen a lo largo de un movimiento y aún de toda una sinfonía. Sibelius no adhiere constantemente al sistema armónico tradicional. Su música es muchas veces modal o basada en escalas no convencionales. De esto resulta una armonía muy personal, que suena curiosamente nueva y colorista. Su orquestación presenta una trama sonora clara y perfectamente adecuada a sus ideas musicales y su desarrollo. Su primera sinfonía, compuesta en Finlandia en 1899, de vuelta de un viaje a Italia, revela ya una personalidad independiente, dispuesta a romper con lo convencional,
Ha sido llamada la última gran sinfonía del siglo XIX. Es un documento humano importante en el que repercuten los ecos de los grandes ruidos de la naturaleza, así como de los profundos trastornos que el fin de siglo presenciaba. Sibelius, a los 34 años, no podía permanecer ajeno a los cambios que se operaban en las fuentes espirituales de la cultura europea. El primer movimiento de esta sinfonía está precedido de una introducción lenta, andante ma non troppo, en la que el clarinete presenta una sombría melodía sobre un suave redoble de los timbales. Esta melodía vuelve a presentarse en la introducción del último movimiento. Enseguida se inicia el allegro enérgico, con un amplio tema melódico presentado primero en los violines en canon con las violas y los chelos. A este tema responde otro, confiado a los violines y chelos a la octava. El primer tema es enunciado repetidamente con creciente energía. Después de un pasaje de transición, aparece en las flautas una frase formada por motivos de 4 notas, de carácter danzarín. Esta frase proporciona materiales para la sección de desarrollo, en la que el material temático queda entregado como a las fuerzas de la naturaleza. Poco a poco, las perspectivas recuperan claridad y las melodías primeramente expuestas reaparecen como vistas a través de una nueva experiencia. Este primer movimiento se ajusta en general al esquema de la forma sonata, pero los materiales presentados en la exposición aparecen en la reexposición o recapitulación dispuestos en otro orden. El movimiento lento andante se inicia también con una amplia melodía, enunciada por violines y chelos a la octava, con sordina. Después de la aparición de un nuevo tema en el fagot, tratado en canon por las maderas, la melodía inicial es sometida al procedimiento de desmembranamiento característico del trabajo temático de este compositor, lo que termina con la reaparición de la melodía inicial enunciada por el violonchelo solo. A continuación, un episodio, molto tranquilo, introduce una nueva melodía, confiada a los cornos, dolce, entre arpegios del arpa y trémolos de los violines. La vuelta al tempo y a la melodía iniciales da término a este episodio e introduce nuevos desarrollos que llevan a una poderosa culminación orquestal. Con la última aparición de la melodía inicial, llega el movimiento tranquilamente a su término. El tercer movimiento, un scherzo, parte con 3 compases de acordes de las cuerdas pizzicati. El tema aparece en los timbales dialogando con los violines. Una figuración rápida, en que flauta y clarinete se responden, lleva a un fugato, al que dan movimiento los elementos rítmicos del primer tema. El trío, lento ma non troppo, presenta un tema melódico a cargo de los bronces. El final, cuasi una fantasía, se inicia con una introducción cuyo tema deriva de la melodía presentada por el clarinete en la introducción del primer movimiento, presentada ahora por las cuerdas en octavas, largamente ed appassionato. A continuación, un allegro molto presenta varias frases cortas que le dan inquietud y turbulencia. Aparece después, en un tiempo más lento, andante assai, una melodía apasionantemente lírica, en los violines, sostenida por amplias y sencillas armonías de los cornos y de las cuerdas graves. Después de una aparición del primer tema del segundo movimiento y de un fugato construido sobre una de las frases de la primera parte del finale, que lleva a una culminación, aparece el segundo tema en los clarinetes, lo que lleva a una nueva culminación, después de la cual la sinfonía llega a su término con 3 acordes de maderas y bronces, y enseguida 2 acordes de las cuerdas pizzicati.